Marlowe Beckett frunció el ceño al mirar la pantalla de su ordenador portátil. El gráfico de ingresos de la empresa del último trimestre mostraba un crecimiento constante, pero se observaban patrones extraños en los movimientos de fondos entre cuentas. No eran demasiado evidentes como para levantar sospechas entre los socios, pero sí lo suficiente para alguien con su experiencia en análisis financiero. Se frotó la nariz y miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche y Reed aún no había vuelto a casa. Una reunión importante con clientes potenciales. Le había explicado por teléfono con ese tono especial que había adquirido en los últimos meses. Un tono que decía, no preguntes, no indiques, simplemente acéptalo como es. Marlowe guardó el archivo y cerró el portátil. 12 años de matrimonio le habían enseñado muchas cosas, entre ellas que algunas batallas era mejor no librarlas. Al menos no ahora. No cuando la empresa estaba a punto de cerrar el mayor acuerdo de su historia. Caulfield Technologies había comenzado como una modesta startup en el garaje de su casa. Marlowe trabajaba entonces como analista financiera en un gran banco, y Reed acababa de licenciarse en ingeniería. Fue ella quien vio el potencial de sus ideas para optimizar los procesos de producción. Fue ella quien le convenció de que dejara su trabajo estable y se arriesgara. Fue ella quien elaboró el primer plan de negocio, encontró a los primeros inversores y equilibró el primer presupuesto. Al tercer año de existencia, la empresa había crecido tanto que necesitaba socios. 5 años más tarde, se trasladaron a su propio edificio en el centro de negocios de Peoria. Ahora, 12 años después de sus inicios, Caulfield Technologies se preparaba para negociar con un grupo de inversores de Northrop que podían llevar a la empresa al nivel internacional. El teléfono de Marlowe vibró. Un mensaje de Reed. No me esperes, voy a llegar tarde. Ella no respondió. En su lugar, abrió la aplicación con las cámaras de vigilancia de la oficina de la empresa. Reed insistió en instalarlas 2 años atrás, tras una serie de robos en las oficinas vecinas. Probablemente había olvidado que Marlowe también tenía acceso a las grabaciones. El despacho de su marido estaba vacío. En cambio, en el departamento de marketing había luz. Marlowe amplió la imagen. Reed estaba sentado en el borde de la mesa, y frente a él estaba Tyra Flint, una nueva empleada que él mismo había contratado 3 meses atrás. 26 años, licenciada en marketing y comunicación, con experiencia en grandes empresas, aunque, por lo que Marlowe sabía, sin grandes logros. En cambio, tenía una figura espectacular y una sonrisa encantadora, que ahora mostraba con la cabeza echada hacia atrás. Marlowe apagó las cámaras y cerró la aplicación. En las últimas semanas había visto esa imagen con demasiada frecuencia como para seguir ignorando lo obvio. Sí, Tyra era joven, enérgica y guapa. Sí, Reed estaba en esa edad en la que muchos hombres buscan fuera de casa la confirmación de su atractivo. Sí, su propia relación se había enfriado hacía tiempo, convirtiéndose en una asociación comercial con raros momentos de intimidad conyugal. Todo eso era comprensible. Lo que no lo era por qué Reed creía que podía deshacerse de ella tan fácilmente. Marlowe sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos que había recopilado cuidadosamente durante las últimas semanas. Extractos bancarios, capturas de pantalla de la correspondencia que había visto por casualidad en la pantalla del ordenador de su marido, documentos legales con anotaciones de su abogado. Todo indicaba que Reed estaba preparando el terreno para cambios importantes, y esos cambios no le dejaban sitio a ella, ni en la empresa ni en su vida. Lo más inquietante era que, entre los documentos para los inversores de Northrop, había encontrado una versión con cifras modificadas. Su contribución al desarrollo de la empresa se había subestimado considerablemente, y algunos de sus logros se atribuían directamente a Reed o a otros empleados. No era ingenua y entendía lo que estaba pasando. Tyra no había aparecido en la empresa por casualidad. Reed se estaba preparando para un futuro sin su esposa, pero con una novia joven y enérgica, que lo admiraría y no le recordaría a quién debía realmente su éxito. Bueno, era su derecho organizar su vida personal como mejor le pareciera, pero intentar privar a Marlowe de su parte en el negocio que ella había ayudado a construir desde cero era ya pasarse de la raya. Pasó pensativa el dedo por la carpeta. No solo contenía pruebas de la manipulación de los documentos por parte de Reed. Allí se guardaba algo más valioso. El resultado de sus reuniones secretas con Sybil Northrop,
que comenzaron 2 meses atrás, cuando Marlowe sospechó por primera vez que algo andaba mal. Sybil no solo era una mujer de negocios exitosa, sino también una mujer con un fuerte sentido de la justicia. Al enterarse de la situación, no solo no renunció a colaborar con Caulfield Technologies, sino que le ofreció a Marlowe una alternativa que podría proteger sus intereses y al mismo tiempo garantizar el futuro de la empresa. Marlowe devolvió la carpeta a la caja fuerte y la cerró con llave. Luego se acercó a la ventana. La noche ya había caído sobre Peoria, convirtiendo la ciudad en un mar de luces. En algún lugar, en una de las oficinas, su marido abrazaba a otra mujer, sin sospechar que sus propias acciones habían desencadenado una serie de acontecimientos que podrían cambiar radicalmente su vida. Marlowe no sentía ira, solo cansancio y decepción por el hecho de que 12 años de vida y trabajo juntos hubieran llevado a esto. Le dolía darse cuenta de lo poco que Reed valoraba su contribución y lo fácil que le resultaba deshacerse de ella. Pero no iba a montar una escena ni a vengarse. Solo quería lo que se merecía. A la mañana siguiente, Marlowe se despertó más tarde que Reed por primera vez en mucho tiempo. Le oyó prepararse, llamar a alguien por teléfono en voz baja y cerrar la puerta de entrada. Al abrir los ojos, vio una nota en la mesita de noche. La reunión con los Northrop se ha pospuesto hasta el miércoles a las 2 de la tarde, en la sala de conferencias Vertices. Prepara los informes financieros. Ni siquiera, por favor, prepara. Solo una orden, como si ella no fuera su socia, sino una subordinada. Marlowe arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego cogió el teléfono y marcó el número de Hugh Bryson, su abogado y amigo desde la universidad. Hola Hugh, soy Marlowe. La reunión está fijada para el miércoles a las 2 de la tarde. ¿Están listos los documentos? Buenos días, Marlowe. La voz de Hugh sonaba comprensiva. Sí, todo listo. Lo he comprobado 2 veces. ¿Cuándo se los vas a entregar a Reed? No antes del miércoles. Y no a Reed. Marlowe se levantó y se acercó a la ventana. Se los daré a Sybil Northrop, directamente en la reunión. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Va a ser dramático. No más dramático que lo que Reed tiene planeado para mí, suspiró Marlowe. Sé lo que hago, Hugh. Si le entrego los documentos a Reed antes de tiempo, encontrará la manera de eludirlos o cancelará la reunión. No, que todo salga como tiene que salir. Está bien. Hugh parecía dudar, pero no discutió. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Y recuerda que no es necesario quemar todos los puentes. No voy a quemar nada, respondió Marlowe. Solo quiero justicia. Y quizá darle una lección a Reed. Se ha acostumbrado demasiado a que siempre ceda. Después de hablar con Hugh, Marlowe se duchó y se vistió. Al mirarse en el espejo, notó las ojeras y el aspecto un poco cansado. Las últimas semanas habían sido tensas. Pero pronto todo eso terminaría, de una forma u otra. En la oficina, todo seguía su curso habitual. Marlowe saludó a sus compañeros, respondió a los correos electrónicos y se ocupó de sus tareas habituales. Nadie que la mirara habría adivinado que se estaba preparando para algo importante. Siempre había sido discreta y profesional, y hoy no era una excepción. Reed apareció cerca de la hora del almuerzo. Parecía animado y enérgico, como en los mejores días de su trabajo juntos, cuando estaba entusiasmado con un nuevo proyecto. Al ver a Marlowe en la zona común, se acercó a ella con una calidez inusual. «Aquí estabas», le dijo, tocándole ligeramente el hombro. «He intentado llamarte. Marlowe, es una oportunidad increíble. Los Northrop están dispuestos a invertir mucho más de lo que esperábamos». «¿En serio?». Marlowe mantuvo una expresión neutra. «Me alegro de oírlo». «Sí, Sybil me llamó personalmente anoche», dijo Reed con el entusiasmo de un niño que ha sacado un sobresaliente. Dijo que estaba especialmente impresionada con nuestros avances tecnológicos. Creo que es gracias a las últimas modificaciones que propuso Nash. Marlowe asintió sin comentar el hecho de que había sido ella quien había establecido el primer contacto con Sybil meses atrás y quien había explicado los detalles técnicos del proyecto al inversor en lenguaje financiero. «Son buenas noticias», dijo en su lugar. «Prepararé todos los documentos necesarios para el mediodía». «Estupendo», sonrió Reed, pero su mirada ya se había desviado de ella, buscando a alguien en la oficina.
Ah, y otra cosa. He invitado a Tyra a participar en la reunión. Ha preparado una presentación excelente sobre las perspectivas de marketing. ¿Tyra? Marlowe se permitió mostrar una ligera sorpresa. ¿No es demasiado pronto para que participe en una reunión tan importante? Solo lleva 3 meses en la empresa. Tiene una visión fresca, dijo Reed con un tono de irritación. Además, ha trabajado con grandes marcas anteriormente. Su experiencia será útil. Marlowe no discutió. En su lugar preguntó, ¿también estarán Howard y Nash? Sí, claro. Reed ya estaba claramente perdiendo interés en la conversación. Su mirada se detuvo en algo detrás de ella. Todos los empleados clave. Oye, tengo que irme. Nos vemos luego. Se alejó rápidamente y al cabo de un momento, Marlowe oyó su voz saludando a Tyra al otro lado de la oficina. No se volvió. En lugar de eso, abrió su agenda y anotó. Miércoles, 2 de la tarde. La cima. Y añadió un pequeño signo de exclamación. Marlowe pasó el resto del día preparando documentos. Los oficiales, los que Reed esperaba ver, y otros, los que ahora descansaban en la caja fuerte de su despacho en casa. Comprobó las cifras, precisó la redacción y actualizó los gráficos. Todo tenía que ser perfecto. Por la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, vio luz en el despacho de Reed. La puerta estaba entreabierta y Marlowe pudo ver a su marido sentado a la mesa, inclinado hacia alguien. Esa persona estaba fuera de su campo de visión, pero Marlowe no tenía ninguna duda de quién era. Tyra se quedaba hasta tarde todos los martes y jueves, oficialmente para trabajar en proyectos, pero extraoficialmente por razones obvias. Marlowe no se quedó. Recogió sus cosas y salió silenciosamente de la oficina. Quizás en otro momento esa escena le habría causado dolor o ira. Ahora solo sentía cansancio y una ligera impaciencia. Quería que llegara el miércoles para que todo esto terminara. En casa, Marlowe llamó a Sybil para confirmar los últimos detalles. Todo va según lo previsto, dijo después de escuchar las noticias del inversor. Reed cree que el trato ya está cerrado. Ni siquiera sospecha que sabes de sus manipulaciones con los números. Los hombres suelen subestimar a las mujeres en los negocios, respondió Sybil con una leve sonrisa en la voz. Especialmente a sus esposas. Es su punto débil. Y nuestra oportunidad, añadió Marlowe. Gracias por hacerlo, Sybil. Sé que podrías marcharte y empezar de cero en otro sitio. ¿Y dejar la empresa que has ayudado a construir? En la voz de Sybil se percibía una sincera indignación. Nunca. La justicia debe prevalecer. Además, realmente creo en el potencial de su tecnología. Con la dirección adecuada, claro está. Tras la conversación, Marlowe revisó el contenido de la carpeta que pensaba llevar a la reunión. Todo estaba en su sitio. El contrato de transferencia de acciones firmado por Reed un mes atrás, ni siquiera se había molestado en leer la letra pequeña. Las pruebas de sus manipulaciones financieras, copias certificadas de su contribución al desarrollo de la empresa, y por último, el acuerdo entre ella y Sybil Northrop, un documento que iba a cambiar el equilibrio de poder en Caulfield Technologies. Marlowe guardó todo cuidadosamente y cerró la carpeta. Luego se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, contemplando la noche en Peoria. Al día siguiente le esperaba un día importante, quizás el más importante de su carrera. Debía mostrarse fuerte, serena y perfectamente profesional, sin emociones, sin escenas, solo hechos y documentos. Reed llegó a casa tarde, cuando ella ya estaba en la cama, fingiendo dormir. No la despertó, solo se dio una ducha rápida y se acostó en su lado de la cama. Olía a alcohol y a perfumes ajenos. Marlowe sintió una punzada de pesar, no por el fracaso de su matrimonio, sino porque su marido había resultado ser más débil de lo que ella pensaba. Por no haber sabido apreciar lo que tenía. Por no haber comprendido, después de 12 años juntos, con quién estaba tratando. La mañana del miércoles amaneció nublada, pero Marlowe se despertó con la mente despejada. Hoy era el día en que todo se decidiría. Eligió cuidadosamente su atuendo. Un traje sobrio de color azul oscuro, pocas joyas y maquillaje discreto. Nada llamativo, nada que pudiera distraer la atención de lo importante. Reed ya se había ido y le había dejado una nota diciendo que se reuniría con ella en la sala de conferencias Bershini. Perfecto. Eso le daba tiempo para ordenar sus ideas y prepararse. De camino a la oficina, Marlowe llamó a Hugh para asegurarse de que estaría localizable durante la reunión.
Luego comprobó que llevaba todo lo necesario en su maletín. Los documentos que pensaba sacar en el momento oportuno estaban en una carpeta aparte, listos para su gran momento. En la oficina reinaba un bullicio inusual. Todos sabían de la importancia de la próxima reunión con los Northrop. Howard y Nash ya se estaban preparando, revisando sus notas. Tyra no estaba por ninguna parte. Probablemente ya se había ido con Reed a The Summit para prepararse. Marlowe. Howard se acercó a ella con una sonrisa nerviosa. ¿Estás lista para el gran día? Por supuesto, respondió ella con calma. ¿Y tú? Espero que todo salga bien, bajó la voz. Reed últimamente está, ya sabes, un poco distraído. Marlowe sonrió. No te preocupes, estoy segura de que la reunión de hoy aclarará todo. Howard asintió con alivio, sin sospechar lo proféticas que eran sus palabras. A las 2:30, Marlowe se dirigió con sus socios al centro de negocios Vertex. Por el camino, Nash habló de sus últimos avances técnicos, mientras que Howard discutió cuestiones de producción. Ambos evitaban mencionar la tensión que se había creado en la empresa en los últimos meses, pero Marlowe sentía su inquietud. La sala de conferencias de la planta 22 de Vertex ofrecía unas vistas impresionantes de la ciudad. Reed y Tyra ya estaban allí, comprobando la presentación en la gran pantalla. Tyra le estaba mostrando algo en su tableta, de pie a una distancia inapropiada para una relación laboral. Cuando Marlowe entró con sus socios, Reed y Tyra se separaron, pero no con demasiada prisa. Reed ni siquiera intentó ocultar su entusiasmo. «Ah, aquí están», dijo con alegría fingida. «Estamos terminando la presentación. Tyra ha preparado unas diapositivas estupendas sobre la estrategia de marketing». «Hola, señora Caulfield», dijo Tyra con una sonrisa y un gesto cortés con la cabeza. «Señorita Beckett», la corrigió Marlowe. «He conservado mi apellido». «Oh, lo siento», dijo Tyra, ligeramente avergonzada. «No lo sabía». «Ahora ya lo sabes», dijo Marlowe con una sonrisa y se volvió hacia Reed. «¿Llegarán los Northrop a tiempo?» «Sí, acabo de hablar con su asistente. Estarán aquí en cualquier momento», dijo Reed, mirándola con aire evaluador. «Pareces cansada. ¿Todo bien?» «Solo he trabajado hasta tarde», respondió Marlowe, colocando sus documentos sobre la mesa. «Me estaba preparando para la reunión. Te dije que yo me encargaría de la mayor parte», dijo Reed con tono irritado. «Solo tienes que estar presente y quizá responder a algunas preguntas concretas». Marlowe asintió. «Lo entiendo. Estaré ahí para apoyarte». La sala de conferencias Vertices se fue llenando poco a poco. A través de las paredes de cristal se divisaba una impresionante vista de Peoria. Un cielo gris con nubes bajas se cernía sobre la ciudad, presagiando lluvia para la tarde. Marlowe se paró junto a la ventana, observando lo que sucedía como si fuera una espectadora, fijándose en cada detalle. Los nerviosos golpecitos de los dedos de Howard sobre la mesa, la mirada concentrada de Nash, inclinado sobre su computadora portátil, y por supuesto, Reed, que le explicaba algo en voz baja a Tyra, parado demasiado cerca de ella. Eran las 2:45. Los Northrop debían llegar en cualquier momento. Marlowe respiró hondo y repitió mentalmente su plan de acción. No iba a interferir en la presentación de Reed. Dejaría que todo siguiera su curso. Su momento llegaría más tarde. «Marlowe», la sacó de sus pensamientos la voz de Reed. «¿Podrías comprobar que todo está listo para la pausa para el café? Quiero que los Northrop se lleven una buena impresión. Comprobar la pausa para el café. Una tarea típica que se le podría encargar a un asistente, pero no a una cofundadora de la empresa y analista financiera». Marlowe notó que Howard apartaba la mirada con incomodidad, mientras que Nash fingía estar completamente absorto en su ordenador portátil. «Por supuesto», respondió ella con voz tranquila. «¿Algo más?» «No, eso es todo». Reed ya se había dado la vuelta, concentrado por completo en Tyra, que le estaba mostrando algo en su tableta. Marlowe salió de la sala de conferencias y se dirigió a la zona de descanso, donde se había organizado la pausa para el café. Por supuesto, todo estaba listo. El personal del centro de negocios era famoso por su eficiencia. Se quedó allí unos minutos, ordenando sus pensamientos. 12 años. 12 años de vida y trabajo juntos. ¿Cuándo decidió Reed que podía prescindir de ella?
¿Cuándo empezó a verla como un elemento accesorio de su éxito y no como una socia en igualdad de condiciones? Marlowe regresó a la sala de conferencias justo en el momento en que llegaban los Northrop. Sybil Northrop entró la primera, una mujer elegante de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. La seguían 4 empleados, 3 hombres y una mujer, todos con trajes impecables y tabletas en las manos. Reed, dijo Sybil estrechándole la mano con una sonrisa cortés. Qué bien se ve. Y qué vistas tan maravillosas desde las ventanas. Sybil, me alegro de verla, respondió Reed con una amplia sonrisa. Hoy hemos preparado algo especial para ustedes. Sybil asintió y se volvió hacia Marlowe. Marlowe, dijo con una cálida sonrisa y le tendió la mano. Siempre es un placer verte. Igualmente, Sybil, respondió Marlowe estrechándole la mano. Sus miradas se cruzaron por un instante y en los ojos de Sybil brilló algo que solo ellos dos podían entender. ¿Se conocen? Reed parecía un poco sorprendido. Nos hemos visto en varias conferencias financieras, explicó Marlowe. Sybil tiene un instinto increíble para detectar proyectos prometedores. Y para detectar personas con talento, añadió Sybil, sin apartar la mirada de Marlowe. Por eso estoy aquí. Reed no pareció darse cuenta del intercambio de cortesías. Ya estaba presentando a Tyra. Y ella es Tyra Flint, nuestra nueva analista de marketing. Ha elaborado un brillante análisis de las perspectivas del mercado. Señorita Flint, dijo Sybil, estrechando la mano de la joven con profesional cortesía. Espero que su análisis se base en datos fiables. Por supuesto, respondió Tyra con una seguridad que, según observó Marlowe, superaba ligeramente su competencia. He utilizado las técnicas más modernas. Todos ocuparon sus lugares alrededor de la gran mesa ovalada. Reed se sentó a la cabecera y colocó a Tyra a su derecha, el lugar que tradicionalmente había ocupado Marlowe en todas las reuniones anteriores. Howard y Nash se sentaron junto a los Northrop y Marlowe quedó al final de la mesa, como una participante secundaria. Howard le lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada. Nash parecía completamente absorto en sus notas, evitando cualquier contacto visual. Reed comenzó la presentación con el entusiasmo de un orador experimentado. Habló de los logros de la empresa, de las perspectivas de desarrollo, de las nuevas tecnologías. Su discurso fue fluido y convincente. Los años de trabajo en el mundo de los negocios le habían enseñado a presentar la información de forma adecuada. Pero Marlowe notó algo que tal vez pasó desapercibido para los demás. Cómo Reed sistemáticamente minimizaba su contribución al desarrollo de la empresa. Cómo se atribuía ideas que originalmente eran de ella. Cómo constantemente recurría a Tyra para confirmar sus palabras, como si ella fuera su colaboradora más cercana. Y para concluir esta parte, dijo Reed al terminar la presentación introductoria, me gustaría ceder la palabra a Tyra Flint, nuestra analista de marketing. Ha preparado un análisis detallado de las oportunidades del mercado. Tyra se levantó con una sonrisa segura y comenzó su parte de la presentación. Marlowe tuvo que reconocer que la chica se había preparado bien. Sus diapositivas eran informativas y su discurso, claro. Pero para alguien con la experiencia de Marlowe, era evidente que algunas de las conclusiones de Tyra se basaban en un análisis superficial y en suposiciones optimistas. Sybil también pareció darse cuenta. Hizo preguntas precisas que hicieron que Tyra se tambaleara un poco y buscara el apoyo de Reed. Y cada vez Reed acudía en su ayuda, a veces interrumpiéndola, a veces terminando sus frases. En un momento dado, cuando Tyra se mostró especialmente indecisa al responder a una pregunta sobre la rentabilidad prevista, Reed le puso la mano en el hombro y dijo, «Déjeme explicarlo yo». Tyra aún no se sentía del todo cómoda con la parte financiera, pero su visión del marketing era impecable. Tyra le sonrió agradecida y él le apretó ligeramente el hombro en respuesta. Un gesto demasiado íntimo para un entorno de trabajo. Marlowe notó que uno de los empleados de Northrop levantó una ceja significativamente al ver la escena. Howard carraspeó nerviosamente y Nash fingió estar completamente absorto en sus notas. «Reed», dijo Sybil con un tono inesperadamente brusco. «Tengo algunas preguntas sobre los indicadores financieros. Creía que Marlowe era la responsable de ese área en su empresa». «Sí, claro», respondió Reed, ligeramente desconcertado. «Marlowe ayuda con las finanzas, pero yo soy quien determina la estrategia general».
¿Ayuda? Sibyl arqueó una ceja. Creía que era su directora financiera. Formalmente no tiene ese cargo, dijo Reed con ese tono que utilizaba cuando quería restar importancia a los méritos de alguien. Marlowe nos asesora en cuestiones financieras, pero las decisiones importantes las tomamos yo y el Consejo de Administración. Marlowe observó en silencio el intercambio. Su rostro permaneció impasible, aunque por dentro sentía una mezcla de amargura y determinación. Reed estaba claramente construyendo un relato en el que su papel se reducía al mínimo. Interesante, dijo Sibyl, porque, según recuerdo, fue Marlowe quien presentó la estrategia financiera en la conferencia de Chicago hace 3 meses. Y, debo decir, de forma muy impresionante. Reed pareció tragar saliva. Echó un rápido vistazo a Marlowe antes de responder. Sí, Marlowe a veces representa a la empresa en eventos. Se le da muy bien hablar en público. Sibyl asintió, pero su mirada delataba que no estaba convencida. En fin, continuó Reed cambiando de tema. Volvamos a nuestra presentación. Tyra, por favor, pasa a la siguiente diapositiva. La discusión continuó, pero el ambiente en la sala había cambiado. Marlowe sentía las miradas sobre ella, algunas compasivas, otras evaluadoras, otras simplemente curiosas. Después de 1 hora de presentación y preguntas, Reed anunció un breve descanso. Todos se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la zona de café. Marlowe se quedó atrás a propósito, recogiendo sus notas. Necesitaba un minuto de silencio para ordenar sus pensamientos. ¿Estás bien? Howard se acercó a ella con aire preocupado. Sí, estoy bien, respondió Marlowe con una leve sonrisa. ¿Por qué lo preguntas? Solo... se titubeó incómodo. Reed se está comportando de forma extraña hoy. Y todo eso con Tyra. Ya sabes. Lo entiendo, asintió Marlowe. No te preocupes, Howard. Llevo tiempo observándolo. ¿Y tú? ¿No estás disgustada? En su voz se notaba una sincera sorpresa. La vida es demasiado corta para disgustarse, respondió ella filosóficamente. A veces hay que aceptar la situación y actuar en consecuencia. Eres mucho más tranquila de lo que yo estaría en tu lugar, dijo Howard sacudiendo la cabeza. Si Reed sigue así, no estoy seguro de que los Northrop acepten el trato. Ya lo veremos. Marlowe sonrió enigmáticamente. El día aún no ha terminado. En la zona de descanso, Reed y Tyra estaban apartados del resto, hablando en voz baja. Reed se reía de algo que había dicho Tyra y tenía la mano apoyada con naturalidad en la cintura de ella. Sibyl Northrop los observaba con expresión indescifrable, mirando de vez en cuando a Marlowe. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó Sibyl en voz baja, acercándose a Marlowe junto a la mesa de café. El tiempo suficiente para que no sea casualidad, respondió Marlowe, pero no tanto como para que me haya acostumbrado. Es un idiota si cree que puede tratarte así, dijo Sibyl con sincera indignación, especialmente delante de posibles inversores. Es que tiene demasiada confianza en sí mismo. Marlowe se encogió de hombros. Siempre ha sido así. ¿Estás lista?, preguntó Sibyl, y ambas mujeres sabían que no se refería a volver a la presentación. Más que lista, asintió Marlowe. Pero dejémosle un poco más de cuerda, lo suficiente para que se cuelgue él mismo. Cuando todos regresaron a la sala de conferencias, Reed continuó la presentación con aún más entusiasmo. Ahora apenas se dirigía a Marlowe, centrándose en Tyra y dirigiéndose de vez en cuando a Nash y Howard para confirmar detalles técnicos. Y para terminar, dijo Reed tras otra hora de presentación, me gustaría destacar que Caulfield Technologies está lista para la siguiente fase de su desarrollo. Con vuestra inversión podremos entrar en el mercado internacional y triplicar nuestros resultados en los próximos 3 años. Impresionante, comentó Sibyl, pero me gustaría escuchar la opinión de Marlowe sobre el aspecto financiero. Al fin y al cabo, fue su análisis lo que llamó nuestra atención inicialmente. Reed parecía un poco molesto, pero rápidamente se recompuso. Por supuesto, asintió. Marlowe, ¿quieres añadir algo sobre la parte financiera? Toda la atención se centró en Marlowe. Se levantó lentamente de su asiento, tomó su tableta y se acercó al proyector. Gracias, Reed, dijo con calma. Me gustaría presentar algunos indicadores financieros adicionales que, estoy segura, serán de interés para la señora Northrop y su equipo.
Marlowe mostró en la pantalla una serie de gráficos que reflejaban la situación financiera real de la empresa, sin adornos, pero sin pronósticos excesivamente pesimistas. Su presentación fue concisa, objetiva y totalmente profesional. Como pueden ver, concluyó, con una gestión adecuada y una inversión estratégica, nuestra empresa tiene un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, hay algunos riesgos que debemos tener en cuenta. El equipo de Northrop escuchaba atentamente y tomaba notas. Sybil asentía con aprobación. Reed parecía contener a duras penas su irritación. Tyra parecía francamente aburrida. Gracias, Marlowe, la interrumpió Reed cuando ella empezó a hablar de los riesgos potenciales. Creo que ya se han tratado todos los puntos principales. ¿Qué tal si pasamos a la parte informal? He pedido champán para celebrar nuestra posible asociación. Excelente idea, apoyó Tyra, levantándose demasiado rápido de su asiento. Ayudaré con las copas. Sybil intercambió una mirada rápida con Marlowe, pero no dijo nada. Los camareros entraron en la sala de conferencias con una bandeja con copas y una botella de champán. Propongo un brindis, dijo Reed cuando todos tuvieron la copa llena. Por una asociación exitosa y un futuro brillante. Todos levantaron las copas. Marlowe también, aunque su mirada no estaba fija en el champán, sino en el rostro de su marido. Y ahora, si nadie se opone, continuó Reed, me gustaría hacer otro anuncio. Se volvió hacia Tyra y le tomó la mano. Tyra y yo hemos desarrollado una nueva estrategia de marketing que estoy seguro llevará a nuestra empresa a un nivel completamente nuevo. Y quiero nombrarla oficialmente directora de marketing y desarrollo. Se hizo el silencio en la sala. Howard se atragantó con el champán. Nash se quedó paralizado con la copa a medio camino de la boca. El equipo de Northrop intercambió miradas de desconcierto. Marlowe observaba lo que sucedía con gélida calma. Al fin y al cabo, se esperaba algo así. Reed era predecible en su egoísmo. Esto es inesperado, dijo Sybil tras una pausa, teniendo en cuenta que la señorita Flint solo lleva 3 meses en la empresa. A veces el talento no se mide con el tiempo, respondió Reed con una sonrisa. Tyra ha aportado energía fresca y nuevas ideas. Eso es justo lo que necesita la empresa ahora. ¿Y cómo han reaccionado los demás miembros de la dirección? Preguntó Sybil, mirando a Howard y Nash. Bueno, comenzó Howard con incertidumbre. Acaba de anunciarse, le interrumpió Reed, pero estoy seguro de que todos apoyarán mi decisión. Al fin y al cabo, como fundador y director general, tengo derecho a formar el equipo como considere oportuno. Tyra parecía a la vez avergonzada y triunfante. Estaba de pie junto a Reed y todavía le cogía la mano. Quiero dar las gracias a Reed por su confianza, dijo con una sonrisa ensayada. Y prometo estar a la altura de sus expectativas. Reed la miró con una calidez que no había mostrado hacia Marlowe en muchos meses. Y entonces ocurrió algo que nadie en la sala esperaba, o al menos no en una reunión de negocios con posibles inversores. Reed atrajo a Tyra hacia sí y la besó. No fue un beso fugaz en la mejilla, sino uno de verdad, en los labios, como si estuvieran a solas y no rodeados de socios comerciales y posibles inversores. Alguien del equipo de Northrop sonrió discretamente. Howard bajó la mirada, claramente incómodo. Nash fingió estar completamente absorto en el contenido de su copa. Marlowe observaba la escena con rostro impasible. No se inmutó, no apartó la mirada, no mostró el más mínimo signo de emoción. Simplemente se quedó allí, alta y erguida, con una copa de champán en la mano y el rostro convertido en una máscara de serenidad profesional. Solo Sybil, que la observaba, pudo notar que apretaba ligeramente los dedos contra el tallo de la copa y que sus hombros estaban casi imperceptiblemente tensos. Cuando Reed finalmente se apartó de Tyra, se hizo un silencio incómodo en la sala. Parecía que solo entonces se daba cuenta de lo que había hecho e intentó volver a su papel de hombre de negocios. Bueno, carraspeó. Continuemos con la reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre nuestra estrategia? Yo tengo una pregunta. La voz de Marlowe sonó inesperadamente alta en el silencio de la sala de conferencias. O más bien, una aclaración. Todos se volvieron hacia ella. Reed parecía un poco alarmado, pero rápidamente se recompuso. Por supuesto, Marlowe, dijo con fingida cortesía. ¿Qué querías aclarar?
Marlowe dejó su copa sobre la mesa y abrió su maletín. Sacó una carpeta con documentos y la colocó delante de ella. Me gustaría aclarar algunos detalles sobre la estructura de gestión de la empresa, dijo con voz tranquila. A la luz de los últimos acontecimientos, el silencio que se apoderó de la sala de conferencias era palpable. Todas las miradas se posaron en Marlowe, que estaba de pie, con la espalda recta, abriendo tranquilamente la carpeta con los documentos. Reed, que un segundo antes abrazaba con aire de suficiencia a Tyra, ahora miraba a su esposa con perplejidad y ligera inquietud. ¿Detalles de la estructura de gestión?, repitió tratando de mantener un tono despreocupado. No es el momento más adecuado para cuestiones burocráticas, Marlowe. Estamos de celebración. Al contrario, replicó Marlowe con una leve sonrisa. Creo que es precisamente lo que hay que aclarar antes de continuar con la discusión sobre la inversión. Sybil Northrop se enderezó en su silla, con los ojos fijos en lo que estaba sucediendo. Los miembros de su equipo se miraron entre sí, sintiendo que el ambiente de la sala había cambiado. Verán, continuó Marlowe, sacando el primer documento de la carpeta. En los últimos meses se han producido ciertos cambios en la estructura de propiedad de Caulfield Technologies. Cambios que, según tengo entendido, no todos los aquí presentes conocen. ¿De qué estás hablando? Reed frunció el ceño, soltando la mano de Tyra y dando un paso hacia Marlowe. No ha habido ningún cambio. Sí los ha habido, Reed, dijo Marlowe colocando el documento sobre la mesa. Y bastante importantes. Este documento, que firmaste hace exactamente un mes, transfiere el 20% de tus acciones a mi nombre como compensación por, cito textualmente, tu inestimable contribución al desarrollo de la empresa. Reed se quedó mirando el documento, con una mezcla de incredulidad y preocupación en el rostro. Yo no he firmado nada, dijo, pero su voz no sonaba tan segura como un minuto antes. Sí que lo has firmado. Marlowe señaló su firma al pie de la página. Aquella noche, cuando estabas especialmente contento por haber cerrado el contrato con Western Systems y bebiste de más, firmaste un montón de documentos sin leerlos. Son solo formalidades legales, dijiste. ¿Recuerdas? El rostro de Reed palideció al fijarse en su firma. Esto, esto es falso, murmuró, pero sin mucha convicción. No, Reed, es un documento notarial. Marlowe sacó una segunda hoja. Igual que este, que transfiere otro 15% de las acciones a un fideicomiso creado específicamente para proteger los intereses de los accionistas minoritarios. Es decir, los míos. Howard y Nash se acercaron, mirando los documentos con incredulidad. Tyra se quedó a un lado con su confianza visiblemente tambaleante. No podías haber hecho eso, dijo Reed sacudiendo la cabeza, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. Es ilegal. No hay nada ilegal, replicó Marlowe con calma. Tú firmaste todos los documentos voluntariamente. Fueron redactados por los mejores abogados de Peoria y cumplen plenamente con la legislación. La próxima vez, Reed, lee lo que firmas, especialmente si planeas deshacerte de tu esposa y cofundadora de la empresa. Sacó el tercer documento. Y esto es lo más interesante. El acuerdo preliminar con el grupo inversor Northrop, firmado por ti hace 2 semanas, contiene una cláusula que establece la transferencia del 20% de las acciones de la empresa al grupo Northrop a cambio de una inversión. Sí, ¿y qué? Reed intentó recuperar la confianza. Es una práctica habitual. Por supuesto, asintió Marlowe, excepto por un pequeño detalle. Según nuestro contrato matrimonial, que firmamos antes de la boda, cualquier transacción con activos de la empresa, por un valor superior a $1.000.000, requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Y en este documento no aparece mi firma. Reed se quedó mirando el documento y luego miró a Sybil, que observaba lo que sucedía con una sonrisa apenas perceptible. Esto es una conspiración, dijo, con la voz más alta por la emoción. Vosotros dos os habéis confabulado contra mí. No es una conspiración, Reed, le corrigió Marlowe. Solo son negocios. Tú mismo me enseñaste que en los negocios hay que proteger los propios intereses. Eso es lo que he hecho. Sacó otro documento y lo puso sobre la mesa. Y este es, sin duda, el documento más importante. El nuevo acuerdo de inversión con el grupo Northrop, firmado por mí como propietaria legítima del 35% de las acciones de la empresa. Según este acuerdo,
El grupo Northrop adquiere el 20% de las acciones, no a ti, Reed, sino a la empresa en su conjunto, mediante una emisión adicional. Como resultado, tu participación se reduce al 30%, la mía se mantiene en el 35%, y el grupo Northrop obtiene una participación mayoritaria del 20%. El 15% restante queda en manos de Howard y Nash. En la habitación se hizo un silencio absoluto. Reed miró los documentos y su rostro se volvió cada vez más pálido. Howard y Nash parecían aturdidos, pero en sus ojos se leía algo parecido al respeto. No puedes hacer esto, dijo finalmente Reed, con voz ronca. Yo soy el fundador de la empresa. Yo la creé. La creamos juntos, Reed, le corrigió Marlowe con suavidad. Mi contribución siempre ha sido igual de importante que la tuya, solo que tú preferías no verlo. Sybil Northrop se levantó de su asiento y se acercó a la mesa. Señor Caulfield, dijo con voz absolutamente profesional, debo admitir que me ha impresionado la estrategia financiera de su empresa, desarrollada por Marlowe. Por eso acepté invertir. Pero me ha impresionado aún más la forma en que Marlowe ha abordado la cuestión de la protección de los intereses de la empresa frente a, digamos, las ambiciones personales de algunos directivos. Reed miró a Marlowe, luego a Sybil, y volvió a mirar a Marlowe. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen?, preguntó. El suficiente como para saber que compartimos una visión similar de los negocios, respondió Sybil. Y de cómo deben comportarse los profesionales. Eso es traición, exclamó Reed, alzando la voz y enrojeciendo de ira. Te has confabulado a mis espaldas para robarme mi empresa. No para robarla, sino para protegerla, replicó Marlowe con calma. Y no es tuya, es nuestra. He actuado en interés de la empresa y de todos sus accionistas, incluidos tú, Reed, aunque quizá no lo entiendas. Sacó otro documento de la carpeta. Por cierto, aquí tienes una copia de la correspondencia entre tú y el abogado Alan Price, fechada hace 2 meses. En ella te interesas por la posibilidad de sacar los activos de la empresa a través de paraísos fiscales y la posterior quiebra de la entidad jurídica principal. Un enfoque interesante para hacer negocios, ¿no crees? Reed palideció aún más. Tyra, que estaba detrás de él, le lanzó una mirada de sorpresa y dio un paso atrás. ¿Has hackeado mi correo electrónico?, susurró Reed. No, Reed, Marlowe negó con la cabeza. Tú mismo lo dejaste abierto en tu ordenador aquella noche que te quedaste hasta tarde en la oficina con Tyra. Solo estaba revisando los informes financieros y vi el correo por casualidad. Y luego, debo admitir, empecé a prestar más atención a tus actividades. Se volvió hacia Howard y Nash. No quería involucraros en esto, por eso no os lo había contado antes. Pero los planes de Reed podrían afectar gravemente a vuestras participaciones en la empresa. Howard y Nash se miraron en silencio. Sus rostros expresaban una mezcla de conmoción y comprensión. ¿Querías sacar activos?, preguntó Howard, dirigiéndose a Reed. ¿Para qué? Reed no respondió. Miró los documentos que tenía delante como si los viera por primera vez. Tengo una sospecha, dijo Marlowe. Reed planeaba crear una nueva empresa, con la misma tecnología, pero sin los antiguos socios. Y por supuesto, sin su molesta esposa. Miró a Tyra, que ahora parecía completamente desconcertada. Quizás con socios nuevos, más jóvenes y atractivos. Tyra se sonrojó y bajó la mirada. Era evidente que no estaba al tanto de esa parte del plan de Reed. No es así, murmuró Reed, pero su voz sonaba poco convincente. Solo estaba estudiando diferentes opciones de reestructuración. Por supuesto, asintió Marlowe con ironía. ¿Y por eso empezaste a menospreciar sistemáticamente mi papel en la empresa? A falsificar los informes financieros y a preparar el terreno para mi despido. Todo por la reestructuración, miró a los presentes. No tenía intención de montar una escena. Todo esto se podía haber resuelto de forma tranquila y civilizada. Pero Reed decidió otra cosa. Miró a su marido. Tenías que humillarme delante de todos, ¿verdad? Besar ostentosamente a tu asistente en medio de una importante reunión de negocios. ¿Era necesario? Reed permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. En cualquier caso, continuó Marlowe, guardando los documentos en la carpeta, propongo que volvamos a la discusión sobre las inversiones. Ahora que todas las cartas están sobre la mesa, podemos hablar más abiertamente. Sybil asintió y volvió a su sitio. El equipo de Northrop, que hasta ese momento había observado en silencio lo que sucedía,
comenzó a murmurar animadamente. Esperen, dijo Reed, recuperando por fin la voz. No pueden quitarme la empresa así como así. Impugnaré estos documentos ante los tribunales. Puedes intentarlo, respondió Marlowe con calma. Pero ten en cuenta que he reunido pruebas de todas tus manipulaciones contables durante los últimos 6 meses, incluidas aquellas que pueden interesar a Hacienda. ¿De verdad quieres llamar la atención del tribunal? Reed tragó saliva y su adenoide se contrajo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿El divorcio? Quiero justicia, Reed, respondió Marlowe, y que reconozcas tu papel en la creación y el desarrollo de esta empresa. No voy a intentar arruinarte, a diferencia de ti. Te ofrezco una asociación honesta. Tú sigues siendo el director general y yo me convierto en directora financiera, oficialmente, no solo de palabra. El grupo Northrop obtiene un puesto en el consejo de administración y todos trabajamos juntos para desarrollar la empresa, como un equipo. Se volvió hacia Howard y Nash. ¿Qué dicen, socios? ¿Les parece razonable? Howard asintió lentamente. Dadas las circunstancias, más que razonable. Nash también asintió y añadió. Siempre he dicho que Marlowe debería tener un cargo oficial en la dirección. Sybil sonrió. Por nuestra parte, es aceptable. De hecho, después de lo que hemos visto hoy, no habría aceptado la inversión sin la garantía de que Marlowe tendrá poder real en la empresa. Todos miraron a Reed. Estaba de pie, con los hombros caídos, y su rostro expresaba una mezcla de ira, miedo y conciencia de lo inevitable. ¿Tengo otra opción?, preguntó con voz apagada. Siempre hay opciones, Reed, respondió Marlowe con suavidad. Pero algunas son mejores que otras, especialmente cuando se trata del futuro de la empresa que ambos amamos. Reed permaneció en silencio durante un largo minuto. Luego asintió lentamente. Está bien, estoy de acuerdo. Pero esta conversación aún no ha terminado. Por supuesto, asintió Marlowe. Tenemos muchos detalles que discutir, pero las bases ya están sentadas. Se volvió hacia Sybil. Supongo que podemos continuar con la discusión sobre la inversión. Por supuesto, asintió Sybil. Pero primero me gustaría aclarar otra cosa. Se volvió hacia Reed. Señor Caulfield, su comportamiento hoy ha sido, por decirlo suavemente, poco profesional. Valoro la honestidad y la transparencia en las relaciones comerciales. Y valoro mucho la competencia. Marlowe ha demostrado ambas cualidades. Usted no. Reed palideció aún más, si es que era posible. ¿Qué quiere decir?, preguntó con tensión. Quiero decir que nuestra inversión dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones, respondió Sybil. En concreto, de la creación de un sistema eficaz de gobierno corporativo con una clara separación de funciones, y del nombramiento de Marlowe para un puesto acorde con sus competencias. Sonrió a Marlowe. Creo que director financiero es lo mínimo. Quizás habría que pensar en un puesto de codirector general. Reed parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Marlowe con una expresión en la que se leía una mezcla de ira, miedo y, de forma inesperada, respeto. Lo has planeado todo, dijo en voz baja. Desde el principio. No desde el principio, Reed, respondió Marlowe. Solo después de darme cuenta de que planeabas deshacerte de mí. Solo defendía lo que había ayudado a crear, y lo hice con el mismo esmero con el que siempre he abordado mi trabajo. Un esmero que, al parecer, has dejado de apreciar. Reed la miró en silencio durante unos largos segundos. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias. Tyra, tras un breve momento de confusión, se apresuró a seguirlo. En la sala se hizo el silencio. Entonces Howard carraspeó nerviosamente. Bueno, eso ha sido inesperado. Cierto, asintió Nash. Pero, debo reconocerlo, impresionante. Sybil se volvió hacia su equipo. Señor o señora, creo que necesitamos algo de tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado. Propongo que hagamos un descanso y volvamos a la discusión dentro de una hora. El equipo de Northrop asintió y comenzó a recoger sus documentos. Cuando salieron de la sala de conferencias, Sybil se acercó a Marlowe. Lo has hecho muy bien, le dijo en voz baja. Incluso mejor de lo que esperaba. Gracias, respondió Marlowe, aunque no esperaba que cruzara la línea de esa manera en público. Los hombres suelen subestimar a las mujeres, comentó Sybil, especialmente a aquellas a las que consideran su propiedad. Es su talón de Aquiles.
Miró hacia la puerta por la que había salido Reed. ¿Crees que volverá? Volverá, asintió Marlowe con seguridad. Reed es demasiado ambicioso como para dejarlo todo así, y demasiado inteligente como para no darse cuenta de cuándo ha perdido. Volverá y cerraremos el trato. Y luego... ¿Y luego? Sybil arqueó una ceja. Y luego trabajaremos, respondió Marlowe con sencillez. La empresa siempre ha sido más que un simple negocio para mí. Es mi creación, tanto como lo es para él. Y no permitiré que los rencores personales destruyan lo que hemos construido. Sybil la miró atentamente. ¿Y tu matrimonio? Marlowe se encogió de hombros. 12 años no se borran fácilmente. Pero después de lo de hoy, no lo sé. El tiempo lo dirá. Recogió sus documentos y los guardó cuidadosamente en su maletín. Ahora es más importante concentrarse en los negocios, en que la empresa siga creciendo y desarrollándose. Todo lo demás, no terminó la frase, pero Sybil asintió con comprensión. Eres una mujer fuerte, Marlowe Beckett, más fuerte de lo que cree tu marido, y quizá más fuerte de lo que tú misma creías. Marlowe esbozó una débil sonrisa. A veces hace falta una crisis para darte cuenta de lo que eres capaz de hacer. Miró por la ventana al panorama de Peoria, que se extendía bajo el cielo gris. Aún no había empezado a llover, pero era inevitable, al igual que los cambios en su vida después de ese día. Tras la marcha de Reed, en la sala de conferencias vertedero, se hizo un silencio sepulcral. Howard se ajustaba nerviosamente la corbata. Nash miraba por la ventana, evitando cruzar la mirada con nadie, y los miembros del equipo de Northrop hablaban en voz baja entre ellos, lanzando miradas curiosas a Marlowe. Sybil Northrop fue la primera en romper el silencio. Bueno, ha sido instructivo, dijo mirando a Marlowe con evidente respeto. Propongo que hagamos un pequeño descanso. Creo que todos necesitamos tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado. Howard y Nash asintieron con la cabeza, claramente encantados de poder salir de aquella atmósfera tensa. Cuando solo quedaron Marlowe y Sybil en la sala, la inversora se acercó y bajó la voz. ¿Estás segura de que quieres seguir trabajando con él? ¿Después de todo esto? Marlowe miró pensativa hacia la puerta por la que había salido Reed. He construido esta empresa durante 12 años, Sybil. No voy a dejarlo todo porque mi marido haya resultado ser más débil de lo que pensaba. No te pregunto por la empresa, la corrigió Sybil con suavidad. Te pregunto por tu matrimonio. Marlowe esbozó una débil sonrisa. Eso es otra cuestión, y aún no tengo respuesta. Sybil asintió con comprensión y se dirigió hacia la salida. Estaré en el vestíbulo. Creo que deberíamos retomar la reunión dentro de 30 minutos. Si es que tu marido se digna volver, claro. Volverá, dijo Marlowe con seguridad. Reed es demasiado ambicioso como para dejarlo todo así. Cuando Sybil se marchó, Marlowe se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante ella, gris y húmeda bajo un cielo nublado. En algún lugar, tal vez, Reed estaba tratando de comprender lo que había sucedido. Ella no sentía malicia, solo la extraña tranquilidad de alguien que finalmente se había quitado un gran peso de encima. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entraron Howard y Nash. Parecían personas que acababan de sobrevivir a una catástrofe natural, conmocionados pero ya empezando a evaluar los daños. Marlowe, comenzó Howard con vacilación. Tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar, asintió ella, apartándose de la ventana. Entiendo que ha sido un shock para ustedes. Siento que se hayan visto envueltos en esto. No es eso, negó Nash con la cabeza. Nosotros sospechábamos que Reed tenía algún plan, pero no pensábamos que fuera tan radical. Marlowe miró atentamente a sus socios. ¿Lo sabían? No lo sabíamos, se apresuró a aclarar Howard. Lo intuíamos. Reed se había comportado de forma extraña en los últimos meses. Tomaba decisiones sin consultarnos. Nos impedía acceder a algunos documentos financieros. Y todo eso con Tyra, añadió Nash frunciendo el ceño. Pensábamos que era solo, ya sabes, un rollo. No imaginábamos que fuera parte del plan de reestructuración de la empresa. Marlowe asintió. Eran buenos socios, leales y trabajadores, pero siempre habían considerado a Reed como el jefe y a ella como su compañera, a pesar de toda su contribución a la empresa. ¿Y ahora qué?, preguntó Howard directamente. Si Reed no vuelve,
Volverá, repitió Marlowe, y seguiremos trabajando. Como un equipo, solo que con una distribución más clara de las funciones y responsabilidades. Nash miró a Howard y luego asintió con determinación. Contamos contigo, Marlowe. Después de lo que hemos descubierto hoy, no podemos confiar en Reed como antes. No saquemos conclusiones precipitadas, dijo Marlowe, levantando la mano. Reed ha cometido un error, uno grave, pero sigue siendo el fundador de la empresa y una persona con mucha experiencia. No estoy proponiendo que lo eliminemos de la ecuación. Solo quiero asegurarme de que no pueda volver a actuar en detrimento de la empresa y de todos nosotros. Howard asintió lentamente. Es justo, pero debes saber que, si llega a votarse en el Consejo de Administración, te apoyaremos. Marlowe sonrió, con sinceridad, por primera vez en ese largo día. Gracias. Es importante para mí. Estaban de pie junto a la ventana cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró Tyra, sola. Tenía el rostro lloroso y el maquillaje perfecto ligeramente corrido. Señorita Beckett, dijo deteniéndose en la entrada y apretando nerviosamente las manos. ¿Podemos hablar? A solas. Howard y Nash se miraron. Luego miraron a Marlowe. Ella les hizo un gesto con la cabeza y ellos salieron en silencio, dejando a las mujeres a solas. Tyra parecía completamente perdida. Una mujer joven que de repente se daba cuenta de que se encontraba en medio de una tormenta corporativa para la que no estaba preparada. Reed me ha dicho que se van a separar, comenzó con voz temblorosa, que vuestro matrimonio solo existe sobre el papel desde hace tiempo, que habéis acordado un divorcio civilizado. Marlowe entrecerró los ojos. ¿Y tú le creíste? ¿Por qué iba a dudar? Tyra levantó la mirada, con una mezcla de resentimiento y confusión en los ojos. Es el director general. Era tan convincente, tan seguro. Marlowe suspiró. No podía culpar a la chica. Reed siempre había sabido ser convincente, especialmente cuando quería conseguir algo. ¿Y ahora? Preguntó con calma. ¿Sigues tan segura de él? Tyra bajó la mirada. Acaba de decirme que tengo que dimitir inmediatamente, que me he convertido en un problema, que por mi culpa ha perdido el control de la empresa. Ya está. Típico de Reed. Echar la culpa a cualquiera menos a sí mismo. Marlowe sintió una inesperada oleada de compasión por aquella joven. No es culpa tuya, Tyra. Reed ha creado esta situación con sus propias acciones. Tú solo has sido la herramienta adecuada en el momento adecuado. Tyra se estremeció al oír estas palabras, pero no se atrevió a replicar. ¿Y ahora qué hago?, preguntó en voz baja. ¿De verdad tengo que dimitir? Marlowe se lo pensó. Por un lado, la presencia de Tyra en la oficina crearía un ambiente tenso. Por otro lado, despedirla por ese motivo podría dar lugar a una demanda por discriminación, que era lo último que necesitaba la empresa en ese momento. No, decidió finalmente. No debe renunciar, pero le ofrezco un traslado a nuestra sucursal de Chicago, con un ascenso y un aumento de sueldo del 15%. Los ojos de Tyra se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Me está ofreciendo un ascenso? ¿Después de todo esto? Le estoy ofreciendo una solución razonable al problema, explicó Marlowe. Usted es una comercial competente, Tyra. El hecho de que haya permitido que Reed la manipulase no invalida sus cualidades profesionales. En Chicago podrá empezar de cero, sin distracciones. Tyra la miró con desconfianza, como esperando una trampa. ¿Por qué hace esto? Debe odiarme. Marlowe esbozó una débil sonrisa. La vida es demasiado corta para odiar. Y créeme, no eres la primera mujer a la que Reed ha cautivado con su carisma. Solo que quizás seas la última. Tyra asintió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Gracias, susurró. No sé qué decir. No digas nada, dijo Marlowe tendiéndole su tarjeta de visita. Llame a mi asistente mañana. Él organizará su traslado. Cuando Tyra se marchó, Marlowe se quedó sola de nuevo. Miró la hora. Habían pasado 20 minutos desde que Reed salió corriendo de la sala de conferencias. Si no regresaba en los próximos 10 minutos, tendría que tomar una decisión sin él. Pero no fue necesario. La puerta se abrió y Reed entró, ya no tan pálido, pero aún tenso. Se detuvo en la entrada, cruzando los brazos sobre el pecho. «Has conseguido lo que querías»,
¿Contenta? No quería conseguir nada, Reed, respondió Marlowe con calma. He defendido lo que es mío por derecho. Hay una gran diferencia. Reed entró en la habitación y se detuvo frente a ella. Sabes, siempre he admirado tu inteligencia, pero no creía que fueras capaz de una manipulación tan fría. Y yo no creía que tú fueras capaz de planear la salida de activos de la empresa a través de paraísos fiscales y dejar sin trabajo a personas que habían creído en ti durante años, replicó Marlowe. Al parecer, ambos nos hemos subestimado. Se miraron como dos boxeadores tras un combate agotador, cansados, pero aún listos para seguir luchando. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Reed. ¿Me vas a echar de la empresa que yo creé? Que creamos, le corrigió Marlowe. Y no, no voy a echarte. Te propongo una nueva estructura de gestión, más justa y más eficaz. Reed levantó una ceja. Y esa estructura, por supuesto, supone que tú tendrás el control mayoritario. No yo personalmente, negó Marlowe con la cabeza. Yo me quedo con el 35%. El 20% es para el grupo Northrop, el 7,5% para Howard y Nash, y el 30% es para ti. El 30%, repitió lentamente Reed. Yo creé esta empresa y ahora voy a ser un accionista minoritario. Tú seguirás siendo el director general, continuó Marlowe, ignorando su indignación. Yo seré la directora financiera y copresidenta del Consejo de Administración junto contigo. Todo es justo. Reed se rió con amargura, sin alegría. ¿Justo? ¿A esto le llamas justo? ¿Y cómo llamarías a tu plan para sacar los activos?, replicó Marlowe. ¿Cómo llamarías a eso de privarme de mi parte en la empresa que ayudé a construir desde cero? ¿Cómo llamarías a besar a tu amante delante de los inversores y socios, humillando a tu esposa? Reed apartó la mirada. Por primera vez en todo el día no parecía enfadado, sino simplemente derrotado. No quería que las cosas llegaran tan lejos, dijo en voz baja. Simplemente se me fue de las manos. Las cosas suelen salirse de control cuando ponemos nuestro ego por encima del sentido común, señaló Marlowe. Reed levantó la vista. ¿Y nuestro matrimonio? Después de todo esto, eso es otra historia, lo interrumpió Marlowe. Ahora estamos hablando de la empresa y de cómo vamos a seguir adelante. Las cuestiones personales las discutiremos más tarde, en un ambiente más privado. Reed la miró fijamente, como si la viera por primera vez. Quizá fuera así. Quizá estaba viendo por primera vez a la verdadera Marlowe, y no la cómoda imagen de esposa y ayudante que él mismo se había creado. ¿De verdad crees que podremos trabajar juntos después de esto?, preguntó él por fin. Somos profesionales, Reed, respondió Marlowe. O al menos, deberíamos serlo. La empresa nos necesita a los dos. Tu visión y mi sentido de los negocios. Tu carisma y mi meticulosidad. Antes formábamos un buen equipo. Podemos volver a hacerlo, solo que en condiciones más equitativas. Se abrió la puerta y Sybil, Howard y Nash entraron en la sala de conferencias. Les seguía el equipo de Northrop, todos con expresión de expectación en el rostro. Señor Caulfield, dijo Sybil, saludando a Reed con la cabeza. Me alegro de que haya vuelto. ¿Estamos listos para continuar la reunión? Reed se enderezó, se ajustó la corbata y asintió. Sí, señora Northrop, estoy listo. Perfecto, dijo Sybil, sentándose a la cabecera de la mesa y abriendo su tableta. Marlowe nos ha esbozado la nueva estructura de gestión. Supongo que ya habrán discutido los detalles con ella. En líneas generales, respondió Reed, lanzando una rápida mirada a Marlowe. Pero me gustaría hacer algunos ajustes. Por supuesto, asintió Sybil. Estamos abiertos al debate, siempre y cuando los principios fundamentales se mantengan intactos. ¿Qué principios?, preguntó Reed sentándose frente a ella. Transparencia, eficiencia y distribución equitativa de poderes, respondió Sybil con claridad. En particular, el reconocimiento oficial del papel de Marlowe en la empresa y su nombramiento como directora financiera con las correspondientes facultades. Reed volvió a mirar a Marlowe. Estaba sentada tranquilamente, con la espalda recta y una leve sonrisa, la encarnación de la profesionalidad y la discreción. Estoy de acuerdo con el nombramiento de Marlowe como directora financiera, dijo finalmente. Ella es realmente la que mejor entiende de números.
pero me gustaría mantener el control sobre el desarrollo estratégico de la empresa. Por supuesto, asintió Sibyl. Nadie discute su papel en la definición de la estrategia, pero las decisiones clave deben tomarse de forma colegiada, por el Consejo de Administración, en el que estarán representados los miembros del grupo Northrop, precisó Reed. Un representante, asintió Sibyl. Además de usted, Marlowe, Howard y Nash. 5 personas es la composición óptima para tomar decisiones meditadas. Reed tamborileó con los dedos sobre la mesa, sopesando la situación. Marlowe veía cómo funcionaba su cerebro. Calculaba opciones, evaluaba riesgos, buscaba lagunas. Eso era lo que siempre había apreciado en él como socio comercial. Su pensamiento estratégico y su capacidad para encontrar soluciones poco convencionales. Tengo una condición, dijo finalmente. Quiero que todas las decisiones del Consejo de Administración se tomen por mayoría de 2/3, en lugar de por mayoría simple. Esto garantizará que se alcance el consenso en cuestiones importantes. Sibyl miró a Marlowe, preguntándole en silencio su opinión. Marlowe asintió lentamente. Es una propuesta razonable, siempre y cuando sea válida para ambas partes. ¿A qué te refieres?, frunció el señor Reed. Un umbral tan alto para la toma de decisiones puede llevar a situaciones de estancamiento, explicó Marlowe. Por eso propongo una adición. Si el Consejo de Administración no puede tomar una decisión sobre un mismo asunto en 3 ocasiones, la cuestión se someterá a votación de los accionistas en proporción a sus participaciones. Reed apretó los labios. Comprendía que, en tal caso, Marlowe y los Northrop, que poseían en conjunto el 55% de las acciones, siempre podrían anular su veto. Pero también entendía que se trataba de una medida extrema que solo se aplicaría en casos excepcionales. De acuerdo, dijo finalmente, pero con una salvedad. Dicha votación de los accionistas no podrá celebrarse más de una vez al trimestre. Es razonable, asintió Marlowe. Y otra cosa, las cuestiones de planificación financiera y distribución de recursos son de mi competencia. Puedes presentar propuestas, pero la decisión final es mía. Reed abrió la boca para objetar, pero Sibyl se le adelantó. Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, me parece bastante justo, al menos por el momento. Podemos revisar esta condición dentro de un año, si todo va bien. Reed comprendió que había perdido. Su intento de manipular las finanzas de la empresa se había vuelto en su contra y ahora tenía que pagar por sus actos. Asintió lentamente. De acuerdo, pero quiero que quede constancia en el acta. Revisión al cabo de un año, sin excepciones. De acuerdo, dijo Marlowe, extendiendo la mano sobre la mesa. ¿Trato hecho? Reed miró su mano y luego a sus ojos. En su mirada se leía una mezcla de irritación, respeto y tal vez una ligera admiración. Trato hecho. Apretó su mano, mirándola por primera vez en muchos meses como a una igual. Howard y Nash exhalaron al unísono, como si hubieran estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Sibyl sonrió con satisfacción. Excelente. Ahora propongo que discutamos los detalles del acuerdo de inversión. Tenemos propuestas concretas para el desarrollo de la división internacional. Las siguientes 2 horas transcurrieron en intensas, pero ya más constructivas, discusiones. Reed fue recuperando poco a poco su habitual estilo empresarial, seguro y carismático. Marlowe aportó sus propuestas sobre la parte financiera, la mayoría de las cuales fueron aceptadas sin objeciones. Howard y Nash, sintiendo que la crisis había pasado, se incorporaron activamente al debate sobre los aspectos técnicos y productivos. A las 5 de la tarde, se acordaron los principales términos del acuerdo. El grupo Northrop invertirá $20 millones a cambio del 20% de las acciones. Los fondos se destinarán a la expansión internacional, la modernización de la producción y el desarrollo de nuevos productos. Sibyl Northrop entra en el Consejo de Administración. Marlowe se convierte en director financiero con amplios poderes. Reed conserva el cargo de director general, pero con algunas restricciones. Prepararemos todos los documentos para el lunes, concluyó Sibyl cerrando su tableta. Y haremos la firma oficial. Señores, señora, dijo mirando a todos los presentes. Ha sido interesante. Confieso que
Cuando vine a esta reunión, no esperaba un desenlace tan dramático, pero el resultado me satisface plenamente. Howard y Nash comenzaron a recoger sus cosas. El equipo de Northrop también se preparaba para marcharse. Reed se quedó junto a la ventana, contemplando la ciudad, sumido en sus pensamientos. Marlowe se acercó a Sybil. Gracias por tu apoyo. Sin ti no lo habría conseguido. Te subestimas, dijo Sybil estrechándole la mano. Lo habrías conseguido tú sola. Yo solo aceleré un poco el proceso. Cuando todos se marcharon, solo quedaron Marlowe y Reed en la sala de conferencias. Él seguía de pie junto a la ventana, y ella estaba junto a la mesa, recogiendo sus documentos. Lo planeaste todo, dijo él sin volverse. Desde el principio. ¿Cuándo empezaste a sospechar? Hace 2 meses, respondió Marlowe mientras cerraba el maletín. Cuando vi tu correspondencia con Alan Price. Pero las sospechas aparecieron antes. Empezaste a alejarte, y no solo en el plano personal. Reed se volvió hacia ella. No tenía intención de despedir a nadie. Solo quería reorganizar la estructura, hacer la empresa más eficiente. A costa de excluirme de la ecuación, asintió Marlowe. Muy eficaz. Reed no lo negó. En lugar de eso preguntó, ¿y ahora qué? Nosotros, quiero decir. Marlowe lo miró fijamente. 12 años de vida en común, altibajos, sueños y decepciones. No se podía simplemente tachar todo eso, pero tampoco era posible volver atrás como si nada hubiera pasado. No lo sé, Reed, respondió ella con sinceridad. Ahora nos centraremos en la empresa. Haremos todo lo posible para que el acuerdo con los Northrop salga bien. Demostraremos que podemos trabajar juntos como profesionales. ¿Y lo personal? Ya veremos. ¿Te mudarás? Preguntó él directamente. Por ahora no, respondió Marlowe negando con la cabeza. Pero dormiré en la habitación de invitados. Y sí, Tyra se traslada a nuestra oficina de Chicago. Con un ascenso. Reed levantó las cejas, sorprendido. ¿La has ascendido? ¿Después de todo? Es una buena comercial, Reed. Que cometiera un error al relacionarse contigo no invalida sus cualidades profesionales. Marlowe sonrió con ligera ironía. Además, siempre he creído que hay que dar una segunda oportunidad a las personas. A todas las personas. Reed captó la indirecta y asintió lentamente. Es justo, y... Gracias. De nada, dijo Marlowe, cogiendo su maletín. Nos vemos en casa. No te quedes hasta muy tarde. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió. Y Reed, la próxima vez que firmes documentos, léelos con atención, aunque creas que son solo formalidades. Con estas palabras, salió, dejándolo solo en la amplia sala de conferencias con vistas a la ciudad, que ya comenzaba a encender las luces de la noche. Habían pasado 3 meses desde aquella memorable reunión en The Summit. El otoño había dado paso al invierno, y la primera nevada cubrió Peoria con un manto blanco. La oficina de Caulfield Technologies también había cambiado, no solo por el nuevo diseño interior, sino también por el ambiente que ahora reinaba en la empresa. Marlowe estaba sentada en su nuevo despacho, con un letrero en la puerta que decía Directora Financiera y de Operaciones. La amplia sala con ventanas panorámicas se utilizaba antes como sala de conferencias para invitados, especialmente importantes, pero ahora se había convertido en su espacio de trabajo. Luminoso, funcional y estratégicamente situado junto a la entrada principal. El simbolismo de esta ubicación no pasó desapercibido ni para los empleados ni para los socios. Para llegar al director general, ahora había que pasar primero por delante de Marlowe. Estaba revisando los informes sobre los primeros resultados de la expansión internacional cuando llamaron a la puerta. Adelante, dijo Marlowe sin apartar la vista de la pantalla. Entró Allison, su nueva asistente, una mujer joven de unos 30 años, con una mente aguda y la capacidad de anticiparse a las necesidades de sus superiores. Señorita Beckett, el informe trimestral para el Consejo de Administración está listo, informó, dejando la carpeta sobre la mesa. Y el señor Caulfield le pide que le recuerde que la reunión con los socios japoneses se ha pospuesto hasta las 2 de la tarde. Gracias, Allison, asintió Marlowe. ¿Algo más? Sí, ha llamado la señora Northrop. Dice que estará en la ciudad el viernes y que le gustaría cenar con usted. Algo informal. Marlowe sonrió. Reserva una mesa en el Azure Beach para las 7 de la tarde y envía flores a su hotel.
Algo elegante, pero no demasiado formal. Ya está hecho, respondió Allison con una sonrisa. Excepto las flores. Me encargo ahora mismo. Cuando la asistente se marchó, Marlowe se recostó en la silla y miró por la ventana. La nieve caía en remolinos, creando un espectáculo casi hipnótico. Los últimos 3 meses habían pasado en un instante. Habían cambiado tantas cosas, tanto en la empresa como en su vida personal. Después de cerrar el trato con los Northrop, todo fue muy rápido. Se reformó el consejo de administración, se aprobó una nueva estructura directiva, y Marlowe se convirtió oficialmente en directora financiera y de operaciones. Reed conservó el cargo de director general, pero ahora todas las decisiones importantes se tomaban de forma colegiada, y su poder unipersonal había quedado en el pasado. Al principio, Reed se resistió a estos cambios, no abiertamente, sino mediante pequeños sabotajes e intentos de eludir las nuevas normas. Olvidaba invitar a Marlowe a reuniones importantes, tomaba decisiones sin consultarlas con el Consejo de Administración y nombraba a nuevos empleados sin aprobación. Pero cada vez, Marlowe devolvía con calma y metódicamente el proceso a su cauce legal, sin escándalos, pero sin ceder ni un ápice. En la tercera ocasión, Sybil Northrop llamó personalmente a Reed y, en presencia de otros miembros del Consejo de Administración, le recordó por altavoz que las condiciones del acuerdo exigían el cumplimiento de las nuevas normas por parte de todos sin excepción y que, si le resultaba difícil cumplirlas, el Consejo de Administración podría considerar su sustitución. Tras esta conversación, Reed cambió de táctica. Comenzó a cumplir ostensiblemente con todas las formalidades, pero se alejó de la gestión cotidiana y se centró en el trabajo con los grandes clientes y en las funciones de representación. En cierto sentido, esto incluso resultó útil. Su carisma y sus habilidades de venta aportaban nuevos contratos a la empresa, mientras que Marlowe garantizaba la estabilidad de los procesos internos. Sus relaciones personales también cambiaron. Después de aquella reunión, mantuvieron una larga y difícil conversación en su casa. Reed reconoció que su relación con Tyra había sido un error, pero no se disculpó por intentar cambiar la estructura de la empresa. Según él, solo estaba intentando optimizar los procesos empresariales. Marlowe no discutió, solo dijo que necesitaban tiempo y espacio para redefinir su relación, tanto personal como profesional. Se mudó a la habitación de invitados, pero no abandonó la casa. Fue una decisión estratégica. Para el mundo exterior seguían siendo una pareja, lo cual era importante para la imagen de la empresa. Pero entre ellos establecieron nuevos límites, más formales. Ahora eran más socios comerciales que cónyuges, corteses, correctos, pero emocionalmente distantes. Tyra, tal y como se le había prometido, obtuvo un ascenso y un traslado a la oficina de Chicago. Marlowe se reunió personalmente con ella antes de su partida. Le explicó sus expectativas y le recalcó que el pasado era pasado. La joven estaba claramente agradecida por la segunda oportunidad y prometió estar a la altura de la confianza depositada en ella. A juzgar por los informes de Chicago, realmente se esforzaba. Los resultados del departamento de marketing bajo su dirección mejoraron un 20% en el primer trimestre. Un golpe en la puerta sacó a Marlowe de sus pensamientos. Adelante. Esta vez era Howard. En los últimos meses se había convertido en su aliado más fiel en la empresa. Después de que se descubrieran todas las cartas, él le confesó que hacía tiempo que sospechaba de las maquinaciones de Reed, pero temía perder su parte si intervenía. «Hola», dijo con una sonrisa, cerrando la puerta tras de sí. «¿Cómo va el informe?» «Casi terminado», respondió Marlowe señalando la silla frente a ella. «Siéntate. ¿Hay novedades?» Howard se sentó, con una expresión de emoción y satisfacción en el rostro. «Acabo de recibir el acuerdo preliminar de la Bolsa de Nueva York. Están dispuestos a considerar nuestra solicitud de cotización. Si todo va según lo previsto, dentro de 6 meses, Caulfield Technologies se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa». Marlowe sonrió. Era su idea, que había empezado a promover casi inmediatamente después de recibir la inversión de los Northrop. La salida a bolsa abría nuevos horizontes para la empresa. Pero, lo que era igualmente importante, creaba una protección adicional contra cualquier intento de Reed de recuperar el control exclusivo. «Excelentes noticias», asintió. «¿Ya lo sabe Reed?» «Todavía no», respondió Howard, negando con la cabeza.
Quería decírtelo a ti primero. Al fin y al cabo, tú eres la principal impulsora de esta idea. Gracias, pero avísale lo antes posible. A pesar de todo, sigue siendo el director general. Howard asintió, pero no se apresuró a marcharse. ¿Cómo crees que reaccionará? La salida a bolsa supone una mayor pérdida de control por su parte. ¿En público? Con entusiasmo. Marlowe se recostó en su silla. Reed es lo suficientemente inteligente como para comprender que el estatus de director general de una empresa que cotiza en bolsa aumentará considerablemente su prestigio personal. En privado, encogió los hombros. Supongo que no le hará mucha gracia que se reduzca aún más su participación, pero es parte del juego que él mismo ha iniciado. Howard asintió con comprensión y se levantó. Entonces iré a decírselo. Nos vemos en la reunión de las 11. Cuando se marchó, Marlowe volvió al informe, pero sus pensamientos estaban lejos. La salida a bolsa era solo uno de los muchos cambios que se habían producido en la empresa en los últimos 3 meses. La estructura de gestión se había vuelto más transparente. Los informes financieros eran más precisos. Las inversiones de Northrop ya estaban dando sus frutos. La expansión internacional iba a toda marcha. Se había puesto en marcha una nueva línea de producción en un tiempo récord, y el departamento tecnológico, dirigido por Nash, estaba desarrollando soluciones innovadoras que podían convertir a la empresa en líder del mercado. Pero el cambio más importante fue el ambiente en el equipo. La gente ya no tenía miedo de expresar sus ideas. Los empleados con talento obtenían reconocimiento y ascensos independientemente de la simpatía personal de la dirección. La empresa se convirtió en una meritocracia en el mejor sentido de la palabra. A las 11, Marlowe se dirigió a la reunión semanal de la dirección. Reed ya estaba allí, discutiendo animadamente algo con Nash. Al ver a Marlowe, la saludó con un gesto formal, pero sin hostilidad aparente. Howard me ha dado una noticia, dijo cuando ella se acercó. Parece que tu idea de la salida a bolsa está empezando a materializarse. Nuestra idea, le corrigió Marlowe con suavidad. Recuerdo que tú mismo hablaste de la posibilidad de salir a bolsa hace 2 años. Era una pequeña rama de olivo, un recordatorio de que, a pesar de todas sus diferencias, tenían una historia y unos logros comunes. Reed apreció el gesto y sonrió levemente. Sí, aunque entonces parecía una perspectiva lejana. Has conseguido convertir un sueño en un plan de acción concreto. Fue quizás el mayor cumplido que Marlowe le había hecho en los últimos meses. Ella asintió con una leve sonrisa. Bueno, veamos que el plan se lleva a cabo a la perfección. La reunión fue constructiva. Reed ya no intentó dominar, dejando que cada directivo presentara su informe y expresara sus propuestas. Marlowe lo observaba con interés profesional. Había cambiado. Se había vuelto más reservado, más atento a la opinión de los demás. Quizás esta crisis le había servido para madurar como líder. Después de la reunión, Reed la detuvo a la salida. ¿Tienes un minuto? Entraron en su despacho, que seguía siendo el más grande de la oficina, aunque ahora no era tan imponente como antes. Reed cerró la puerta y se volvió hacia Marlowe. He recibido una oferta de Western Systems. Quieren que les diseñemos una solución personalizada para optimizar su producción. El contrato puede ser muy lucrativo. Marlowe asintió. Suena interesante. ¿Tienes más detalles? Reed le entregó una carpeta con el acuerdo preliminar. Marlowe echó un vistazo rápido al documento, tomando nota de los puntos clave. Los plazos son bastante ajustados, comentó. ¿Estás seguro de que podremos terminar el trabajo para marzo? Si contamos con todo el equipo de Nash, sí, respondió Reed. Pero para eso tendremos que posponer algunos proyectos internos. Marlowe se quedó pensativa, analizando los posibles beneficios y riesgos. El contrato es muy atractivo, pero me gustaría que Nash evaluara él mismo la viabilidad de los plazos. Y tendremos que revisar el presupuesto para el primer trimestre. Ya he hablado con Nash, asintió Reed. Cree que es posible, aunque difícil. Pero tienes razón, tenemos que recalcularlo todo cuidadosamente. Marlowe sonrió. Ya te estás adelantando. Antes habrías firmado el contrato y luego habrías dejado a todos ante un hecho consumado. Reed se encogió de hombros, pero en sus ojos se dibujó una leve sonrisa. Digamos que estoy aprendiendo de mis errores. Era un pequeño paso más hacia un nuevo equilibrio en su relación.
el respeto profesional basado en el reconocimiento de las fortalezas del otro. Hagámoslo así, propuso Marlowe. Hoy analizaré la parte financiera, mañana discutiremos los detalles técnicos con Nash y, si todo cuadra, firmaremos el contrato el viernes. ¿Te parece bien? Más que bien, aceptó Reed. Y, gracias, por tu enfoque constructivo. Marlowe asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al recordar otra pregunta. Por cierto, hemos recibido una invitación para la entrega de los premios anuales a los líderes empresariales de Illinois. Caulfield Technologies ha sido nominada en la categoría Empresa Innovadora del Año. La ceremonia es dentro de 2 semanas. Como director general, debes asistir, por supuesto. Pensaba que quizá podríamos ir juntos, para mantener la imagen. Reed la miró con ligera sorpresa. ¿Quieres que vayamos juntos? ¿Como pareja? Como codirectores de la empresa, aclaró Marlowe. Pero sí, para el mundo exterior seguimos siendo marido y mujer, a menos, claro está, que tengas otros planes. No, respondió Reed rápidamente. Yo... me encantaría que fueras. Creo que sería lo correcto. Marlowe asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Era otra decisión estratégica, mantener la apariencia de una relación normal, al menos hasta que concluyera el proceso de salida a bolsa. Reed parecía entenderlo y estaba dispuesto a cooperar. De vuelta en su despacho, Marlowe se sumergió en el análisis del posible contrato con Western Systems. Las cifras eran impresionantes, pero quería asegurarse de que la empresa pudiera cumplir todos los compromisos sin perjudicar los proyectos en curso. En el pasado, Reed solía asumir demasiadas tareas a la vez, lo que provocaba situaciones de emergencia y una disminución de la calidad del trabajo. Ahora que Marlowe controlaba la distribución de los recursos, estaba decidida a evitar esos errores. Allison le trajo el almuerzo directamente a su oficina, ya que Marlowe solía trabajar sin descanso cuando estaba inmersa en un proyecto. Sin embargo, ese día decidió tomarse un descanso y bajó a la cafetería de la empresa. Este simple gesto, almorzar con los empleados de base, formaba parte de su nueva política. Antes los directivos almorzaban por separado, en una sala especial para reuniones. Marlowe consideraba que esta práctica creaba una distancia innecesaria entre los distintos niveles de la empresa, e insistió en que todos los directivos almorzasen al menos una vez a la semana en la cafetería común. Los empleados la recibieron con sincero respeto. Muchos se detenían para hacerle una pregunta o simplemente para saludarla. Durante esos 3 meses, Marlowe estableció una política de comunicación abierta, en la que cualquier empleado podía acudir a la dirección con una idea o un problema. Esto creó un ambiente de confianza y compromiso que antes faltaba en la empresa. Después del almuerzo, Marlowe decidió tomarse otro descanso y dar un paseo por la oficina. Visitó el departamento técnico, donde Nash y su equipo trabajaban en un nuevo proyecto, y luego se asomó al taller de producción, situado en un anexo del edificio principal. En todas partes la recibieron con respeto, pero sin la servilidad que solía rodear a Reed en el pasado. Este paseo no solo le proporcionó un respiro psicológico, sino también información valiosa sobre la situación real de la empresa. Estas visitas informales se convirtieron en otra de sus innovaciones, una forma de mantenerse al tanto de la empresa sin demasiada burocracia. De vuelta en su despacho, Marlowe terminó de analizar el contrato con Western Systems y envió sus conclusiones a Reed, Nash y Howard. Su conclusión era cautelosamente optimista. El contrato podía ser muy rentable, pero requería una planificación minuciosa y posiblemente un pequeño aumento de la plantilla del departamento técnico. Hacia el final de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, llamaron de nuevo a la puerta de su despacho. Era Reed. He leído tu análisis, dijo sin preámbulos. Un trabajo muy minucioso. Gracias, dijo Marlowe, recostándose en su silla. ¿Estás de acuerdo con mis conclusiones? En general sí, respondió Reed, sentándose frente a ella. Especialmente en lo que respecta a la contratación de personal adicional. Justo iba a sugerir lo mismo. Marlowe sonrió. Esta situación demostraba claramente cómo habían cambiado sus relaciones. Antes, Reed nunca habría admitido que su propuesta coincidía con sus propios pensamientos. Simplemente habría presentado la idea como propia. Pensamos igual, dijo ella. Es una buena señal. Significa que la empresa va por buen camino.
Reed se quedó callado un momento y luego preguntó de improviso. ¿Eres feliz, Marlowe? ¿Ahora con todos estos cambios? La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía mucho tiempo que no hablaban de nada personal, centrándose exclusivamente en cuestiones de trabajo. Estoy satisfecha, respondió ella tras una pausa. La empresa está creciendo. Mi trabajo es reconocido y valorado. Hago lo que mejor sé hacer. Así que sí, en el ámbito profesional soy muy feliz. ¿Y en el personal? Preguntó Reed en voz baja. Marlowe lo miró atentamente. ¿Por qué te interesa? Reed apartó la mirada. Es solo que nunca hemos hablado de verdad, de nosotros, de lo que pasó, de lo que va a pasar. Creía que habíamos acordado tácitamente posponer esa conversación, comentó Marlowe, al menos hasta que terminara el proceso de salida a bolsa. Así es, asintió Reed. Pero a veces pienso, quizá deberíamos intentarlo, recuperar lo que había, o al menos hablarlo. Marlowe lo miró fijamente. Ese hombre había sido parte de su vida durante 12 años. Juntos habían construido una empresa desde cero, habían pasado por altibajos, habían compartido alegrías y penas, y él había intentado borrarla de la ecuación, privarla de lo que ella había ayudado a crear. Reed, dijo ella por fin, no sé si se puede recuperar lo que se ha destruido. Ni siquiera estoy segura de quererlo. Pero sí sé una cosa. Ahora no es el momento de tomar decisiones así. Los dos estamos emocionalmente agotados por los últimos acontecimientos. La empresa está en proceso de transformación. Tenemos que centrarnos en que la salida a bolsa sea un éxito. Y los asuntos personales no van a desaparecer. Podemos volver a ellas más adelante. Reed asintió lentamente. Lo entiendo. Y probablemente tengas razón. Como siempre, sonrió débilmente. Siempre has sido la más racional de los dos. No siempre, replicó Marlowe. Simplemente somos racionales en cosas diferentes. Tú en la visión estratégica, yo en los detalles de la ejecución. Por eso formábamos un buen equipo. Y espero que sigamos formándolo, al menos en el ámbito profesional. Reed se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo más irónico? Siempre temí que fueras demasiado blanda para el cruel mundo de los negocios. Temía que tu inteligencia y tu discreción se interpretaran como debilidad, pero resultó que eres más fuerte que todos nosotros, y más inteligente, y más digna. Con estas palabras salió, dejando a Marlowe sola en el espacioso despacho, con vistas a la nevada Peoria. Se acercó a la ventana y se quedó mirando durante un buen rato la ciudad sumida en el crepúsculo invernal. Los últimos 3 meses habían sido los más difíciles y los más importantes de su vida. Había perdido las ilusiones sobre su matrimonio, pero había ganado confianza en sí misma y en sus capacidades. Había demostrado, no solo a los que la rodeaban, sino también a sí misma, que era capaz de mantenerse firme, defender sus intereses y, al mismo tiempo, no perder su humanidad. La empresa bajo su dirección estaba floreciendo. Los contratos que antes parecían inalcanzables, ahora se estaban haciendo realidad. Los empleados que antes temían expresar sus ideas, ahora participaban activamente en el desarrollo de la empresa. El ambiente de miedo y desconfianza que creaba el estilo de liderazgo de Reed había dado paso a una cultura de apertura y cooperación. Incluso Reed había cambiado. Al perder parte de su poder, parecía haberse convertido en un líder más consciente, más atento a la opinión de los demás, más dispuesto a reconocer sus errores. Quizás esta crisis era necesaria para que ambos crecieran. Marlowe no sabía qué pasaría con su matrimonio. Quizás algunas heridas eran demasiado profundas para sanar por completo. Quizás la confianza, una vez destruida, era imposible de recuperar por completo. Pero ella sabía con certeza que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera la persona más cercana, determinara su valor o limitara su potencial. Se apartó de la ventana y se dirigió a su escritorio, donde estaba la invitación a la entrega de los premios anuales a los líderes empresariales de Illinois. Caulfield Technologies había sido nominada en la categoría Empresa Innovadora del Año, pero Marlowe sabía algo que Reed aún no sabía. Ella misma había sido nominada en la categoría Líder Empresarial del Año. Sybil Northrop la había propuesto personalmente y el jurado había aprobado la nominación por unanimidad. Marlowe sonrió al imaginar la expresión de Reed cuando se enterara.
Antes quizá habría rechazado la nominación, no queriendo eclipsar a su marido, pero ahora entendía que su éxito era merecido y que tenía todo el derecho a estar orgullosa de él. Guardó los documentos en el maletín, apagó el ordenador y se dirigió hacia la salida. Mañana sería un nuevo día, lleno de tareas y retos, pero ahora Marlowe Beckett afrontaba esos retos con la confianza de una mujer que conoce su fuerza y no teme utilizarla. De camino a casa, recordó aquel momento en la sala de conferencias de Bershini, cuando sacó de su maletín los documentos que cambiaron el equilibrio de poder en la empresa. Entonces actuó por necesidad, defendiendo lo que había ayudado a crear. Ahora mirando atrás, comprendía que aquel fue un momento de renacimiento, no solo profesional, sino también personal. La casa la recibió en silencio. Reed aún no había regresado. Marlowe entró en su habitación, que antes era la de invitados y ahora se había convertido en su espacio personal. Se puso ropa cómoda, se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la chimenea con un libro que llevaba mucho tiempo queriendo leer, pero nunca encontraba el momento. La vida seguía su curso. La empresa prosperaba, y Marlowe Beckett por fin había encontrado lo que siempre había buscado, aunque quizá no siempre fuera consciente de ello. Igualdad, respeto y libertad para ser ella misma, sin necesidad de adaptarse a las expectativas de los demás, ni de vivir a la sombra de nadie. Levantó su copa en un brindis silencioso por el nuevo equilibrio en su vida, y se la bebió hasta el fondo.